Muy buenas noches, estimados colegas. Continuando con las actividades del capítulo de Minas que tienden a tener mayor presencia en los problemas que aquejan a nuestra actividad, hemos invitado esta noche al ingeniero Alberto Encinas, quien es un destacado ingeniero de minas del Perú, y solamente como presentación de su amplio currículum, yo solamente quisiera decir que el ingeniero Alberto Encinas es para la minería del Perú lo que Héctor Chumpitaz es para el fútbol peruano, ¿no? Además de talento, tiene unas otras características importantes de todo profesional, que son compromiso, transparencia, honestidad, entrega, integridad y todo esto que es necesario para el liderazgo necesario de cualquier actividad. Eso es el ingeniero Alberto Encinas, que hoy día nos quiere hablar de algunas de las características importantes de estos problemas que nadie puede resolver en el país. Ya he estado en varios foros, en varias conversaciones con gente, y casi todos demuestran su total ignorancia respecto a las alternativas de solución que puede tener este problema. Esto le sucede a los países cuando entregan la solución, y a todos nosotros, en el punto de vista personal también. Si entregamos los problemas a quienes no conocen o a gente que no domina el tema, los resultados no pueden ser otros que resultados que tienden al fracaso. Una de las grandes cualidades de los profesionales es su capacidad para prever los problemas. Operar es relativamente sencillo, pero prever, planificar, tener estrategia de futuro, visión de futuro, eso es lo que caracteriza a un buen profesional. Y por eso hemos invitado esta noche a don Alberto Encinas, que es un ejemplo para todos nosotros de cómo se debe ejercer la minería en el Perú, y que yo creo que si estuviera él a cargo de muchos de los problemas nacionales de la minería, no estaríamos sufriendo como estamos sufriendo ahora. Dejo con ustedes al ingeniero Alberto Encinas. Alberto, el podio es tuyo. Muchas gracias, Walter. Creo que has exagerado un poquito los elogios, pero bueno, muchos de ustedes me conocen, saben qué es lo que pienso y qué cosa pensamos nosotros en conjunto sobre nuestra actividad. Pero si nosotros pensamos retroactivamente en todo lo que hemos hecho a través y a lo largo de estos años, nosotros, sobre todo la promoción mía, que hay mucho de mi promoción acá, ¿no? Nos damos cuenta de que tenemos mucho de la culpa del proceso que estamos viviendo ahora. Y digo tenemos mucho de la culpa porque esa culpa es por hacer mutis a los problemas que deberíamos haber hablado. Muchos hemos hablado. Yo he tenido varias conferencias haciendo ver a los gobiernos de turno los procesos y los sistemas que hemos vivido y sin embargo nunca han querido ponerlo. Acá hace poco en el Colegio de Ingenieros también di una conferencia quejándome y hablando fuerte delante de un ministro y un viceministro, recuerdo yo hace poco, que nos ponen ministros pues que no saben nada y lo peor, digo yo, que sin saber ni siquiera ponen sus asesores que sepan, ¿no? Aquí teníamos una serie de ingenieros que cumplían 50 años de profesión. Ninguno de ellos había sido llamados para ser consultores a estos gobiernos de turno. Antiguamente, nosotros, los ingenieros, el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingenieros, servía como una especie de consultoría a los gobiernos de turno. Los gobiernos nos llamaban para asesorarlos en temas puntuales de minería. Sin embargo, eso ya se perdió. Y se perdió definitivamente, porque ni siquiera nos hacen caso. Y cada uno de ellos
habla lo que quieran y ni siquiera nos dan la oportunidad de opinar, a pesar de que nosotros mandamos cada día estudios, sistemas, cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno, más político que técnico-científico, utiliza lo que le llamaba yo en esa época. Nosotros estamos acostumbrados a esa frase de tomar al toro por las astas, pero acá nosotros los peruanos estamos acostumbrados a agarrar al toro por el rabo, ¿no? Y no solucionar los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Muy simple, por ejemplo, en la gran minería, ustedes ven los proyectos mineros, que estamos hablando pues de un volumen de 45.000 millones de dólares de inversiones que están paralizadas en el país. ¿Y por qué razón? Porque tienen un punto que se llama la consulta previa. Pero eso no es todo. Consulta previa, claro, consulta previa deben darles. Pero además de la consulta previa, tienen que explicarles. El Estado tiene que explicarlo, nosotros los ingenieros tenemos que explicar que la Constitución es muy clara en ese sentido. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que el suelo pertenece a los que viven ahí, el subsuelo es del Estado, nosotros somos el Estado, ¿no? Y si somos el Estado tenemos también parte de lo que se encuentra en cualquier rincón del país. Eso tienen que explicarle a los pueblos, porque los pueblos creen que porque viven ahí, ahí está el depósito, también son dueños de ese depósito. Claro que qué bonito sería, ¿no? Que fueran dueños, como decía nuestro antiguo profesor Mario Samamé. Él creo que todavía no descansa, pero él, por ejemplo, decía, si nosotros tenemos grandes cantidades de minerales y no los sacamos, ¿de qué vale? No vale nada. Y si los sacamos a destiempo, peor. Hemos vivido nosotros, los ingenieros, en etapas como ahora, digamos, ahora no es tan álgida como antiguamente, donde el precio del plomo, del zinc, bajaba tanto que cerraban minas y muchos, del 50%, 80% de los ingenieros de minas estaban sin trabajo, ¿no? Entonces, si hemos vivido esa etapa, ¿por qué seguir llevándonos a una etapa así? Si lo tenemos ya descubierto, si ya hemos invertido, por las exploraciones hoy en día pues han superado los sistemas antiguos, ¿no? Aún así, en la gran minería, por ejemplo, el concepto de la gran minería está tan distinto al concepto de esa época. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra época, por ejemplo, la pequeña minería o la minería artesanal llegaba pues de 0 a 50 toneladas y la pequeña minería hasta las 150 toneladas. La mediana minería llegaba a las 500 toneladas y la gran minería de 500 para arriba. Pero la gran minería no tenía ninguno que llegaba a 5.000 toneladas. Ahora la gran minería llega a más de 10.000 toneladas diarias, ¿no? ¿Se dan cuenta la diferencia, el concepto y las formas como nosotros hemos ido entrando en producción de todos estos regalos de la naturaleza? Pero no es regalo si es que nosotros no ponemos una parte nuestra, ¿no? Recuerdo en la época de estudiante, por ejemplo, nos enseñaban la resonancia magnética. ¿Y para qué nos enseñaban la resonancia magnética? ¿Ustedes tienen una idea de qué cosa es la resonancia magnética? Seguramente que sí, ¿no? Pero con eso determinábamos cuerpos mineralizados. Pasaron 30 años de mi época de estudiante y recién la medicina comienzan a utilizar la resonancia magnética para descubrir los males que tenemos en el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra ciencia, nuestra tecnología ha estado más avanzada que la aplicación de la tecnología actual en medicina. Hoy en día, por ejemplo, la medicina humana ya tiene un correlato con la ingeniería. Ya están aplicando los ingenieros para eso. Porque nosotros sí estábamos preparados para esas cosas, ¿no? En fin, eso es una historia que muchos de ustedes ya conocen, porque la han vivido, pero jóvenes que no saben, no la conocen, no tienen ni siquiera oportunidad de saber que eso es cierto. Entonces tenemos que aplicar lo que les decía anteriormente.
Si hay inversiones de 45.000 millones de dólares aproximadamente, que están paralizadas porque el sistema político no le da pase, ¿qué hacemos? ¿Han escuchado ustedes hace 2 o 3 días al presidente del Instituto Peruano de Economía, el IPE? Él habla pues de 60.000 millones de dólares, ¿no?, que están paralizados. Y eso indudablemente es cierto. Yo creo que es el presidente de la 12ª convención del Congreso, ¿no? Entonces, dio una declaración así, que decía 60.000. Yo creo que estaba hablando hace 4 años atrás, de resultados de 4 años atrás, porque en esos 3 últimos años, han habido inversiones que era parte del paquete de los 60.000 millones. O sea que ahorita deben haber una inversión de más o menos 15.000 millones, lo cual nos quedamos en 45.000 millones que no pueden invertirse por esa famosa consulta previa. Y eso nos ha hecho nacer una serie de profesiones adicionales. De tal forma que hoy día, por ejemplo, hay congresos de especialistas en decir que hablar al pueblo, especialistas en hacer simposios para el pueblo, o del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Todo política. Ustedes entran a un pueblo que está listo para ser explotado, sus depósitos minerales, y lo primero que encuentran son grupos políticos, ni siquiera lo del pueblo, ¿no? Eso es lo que no entiendo. Si nosotros vamos a meter política en esos trabajos, pues mejor tenemos que abandonarnos. Todos nos han sacrificado, es decir, los mineros somos unos parias del destino, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros intervenir y decirles eso no es así? Explicarles que la Constitución debe ser así. Ahora, si es cierto que nosotros debemos ser equitativos, ¿no?, tiene que hacer el Estado, el gobierno, el Congreso o los institutos nuestros, el Colegio de Ingenieros, ¿no?, especialistas que miren cuánto tiene ese valor de esa área, cuánto necesita de inversión, cuánto le tocaría al Estado como dueños, ¿no? Y ese Estado va a determinar cuánto le da al pueblo donde está ese depósito. Ese es el punto. Esa es el asta que debería tomar el gobierno, determinar eso para evitarse todos los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Hace tiempo que he expresado el sistema, he hecho cálculos para determinar las propuestas de inversión de cada pueblo. Sin embargo, no hay nada, ni en el Congreso siquiera dicen eso, pero asoma algunos políticos en esta etapa de presidencias, ¿no?, que quieren solucionar los problemas, quieren decir los problemas cómo deben ser hechos realidad, cómo van a hacer las inversiones. Ellos creen que regalando la plata así a cada uno van a hacer crecer al país. Eso no es cierto. Nosotros como mineros sabemos que para crecer tenemos que invertir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y eso no lo entienden los políticos, creen que sacar su tajada es más fácil que desarrollar, ¿no? Bueno, no quiero hablar en política porque de repente nos meten adentro. Y le digo esto porque, recordando el pasado, cuando el gobierno de Fujimori entra, la pequeña minería, que en esa época éramos unos 12.000, 15.000 a nivel nacional, prácticamente lo destruyó. Cerró el Banco Minero, que es ahora que están hablando, ¿no? Están hablando de crear una especie de banco minero, ¿no? La idea no es mala. Ahora les voy a explicar por qué razón no es mala. A nosotros nos han satanizado tanto que todo el público cree pues que nosotros somos ladrones, ¿no?, que somos sinvergüenzas, y nos lo dijeron. En la época entró el gobierno de Velasco Alvarado, de Fujimori. Al final, el ministro de Economía nos invita
a la sociedad de minería, a nuestra casa, a la sociedad de minería. Y nosotros dijimos, bueno, se acordaron de nosotros, una válvula de escape, ¿no? Ya habían cerrado el Banco Minero. Estábamos sentados así como ustedes, y el ministro de Economía nos mira. Bueno, tengo que hablar con una tira de ladrones, de mineros, de minería. Nos quedamos perplejos. Y él dijo, sí, porque ustedes han hecho caer al Banco Minero porque no han pagado 12 millones de dólares. Y así habló, y habló, y habló hasta que terminó de hablar. En esa época me correspondía a mí era presidente de la Sociedad de Pequeños Productores Mineros, y los que estaban a mi lado me empujaban a hablar. Pues era pues un momento de enfrentamiento que es difícil hacerlo, ¿no? Pero tanto fue la fuerza que había que me atreví. Y le dije, bueno, señor ministro, yo no sé si usted es ingeniero o no es ingeniero, lo único que sé es que usted es el ministro de Economía, ¿no? Acá le habla el ingeniero Luis Alberto Encinas, ladrón de minería, ¿no? Y quiero recordarle al gobierno que usted representa, le dije, que nosotros, en la época de Belaúnde, que creó el dólar MUC, nos puso el 10% en el último año que estaba terminando, nos clavó el 10% del dólar MUC. Vino el gobierno de Aprista y nos clavó al final 30%. Hagamos un promedio de 20% en 10 años, ¿no? ¿Cuánto producíamos nosotros en esa época? 400 millones de dólares anuales. Imagínense, 20% de 400 millones de dólares, estamos haciendo pues un producto de 80 millones de dólares que el gobierno que usted representa, le dije, nos ha robado, así, nos ha robado. Devuélvanos esa plata y nosotros haremos 5 bancos mineros. Esa fue la idea, ¿no? Y ahora estoy escuchando a Kuczynski decir que va a crear una especie de banco minero, lo cual no es mala idea, pero no sabe explicar por qué y cómo y para qué. Y eso es lo que nosotros debemos explicarle, ¿no? Porque si nosotros somos entes productores, los entes productores significa más divisas y divisas y divisas para el Estado, que creen pues una especie de dólar MUC de 2%, 3%, qué sé yo, para asegurar los créditos que nos puedan llegar. Pero no, eso no es todo. La verdad, lo interesante no es que creen el Banco Minero, lo interesante es que crear una empresa financiera como esa es accesitario de una serie de inversiones de otros, del Banco Mundial, del Banco de Fomento, etcétera, que van y dan créditos muy bajos, de 1%, 1,5% máximo, ¿no? Eso es lo más importante, que podemos acceder a ese tipo de créditos. Entonces no está lejos la idea que habría que explicarle a ellos de enseñar por qué, cómo y qué debe hacerse, no simplemente tener el acceso, ¿no? Sino crear una serie de accesos. Recuerden ustedes que a lo largo y ancho del país teníamos una serie de plantas concentradoras que utilizaban los pequeños productores, los medianos también, ¿no? Entonces, hoy en día desaparecieron, ¿no? ¿Y por qué? Porque esas plantas se las entregaron a las universidades, ¿no? para que ellos la trabajen. Tuve la oportunidad de ver una planta de un amigo metalurgista, me dice, tú eres amigo de fulano, a ver si me presentas porque quisiera yo tomar la planta y pagarle pues a la universidad y enseñar, etcétera, ¿no? Fuimos, hicimos la entrevista, de repente el decano de la Facultad de Metalurgia dijo, no, se opuso, nosotros somos capaces de producir, ¿no? ¿Cómo capaces de producir? Sí, nosotros podemos dirigir la planta. Bueno, indudablemente estaba hablando en una universidad, ¿no? Se supone que un decano, ¿no?, sepa todo lo que me decía. Estaban estudiando en la universidad, nuestros metalurgistas estudiantes saben lo que dicen, ¿no? Y se me ocurrió, le digo,
¿Me podría decir cuál es el costo más alto de un proceso metalúrgico en la planta? No me dijo nada. Creo, le dije, para que pueda hablar, es el proceso de molienda, ¿no? Ah, sí, me dice, tiene razón, proceso de molienda. ¿Y cuánto es el costo por tonelada? Bueno, vamos a ver cuánto es creo que está entre 5 a 7 dólares. Le digo, no se habré equivocado, le digo en un punto. A ver, un momentito. Sacó su papel delante mío, delante del rector, ¿no? Y comenzó a arañar, y nosotros en un silencio, un mutis completo mientras él hacía sus cálculos, ¿no? Ninguno de nosotros creo que podríamos hacer un cálculo tan rápido como este ingeniero, ¿no? Porque aparte de hacer cálculos tendríamos que saber pues la dureza del material, una serie de otras cosas, ¿no? Bueno, cuando terminó según él, verdad, tiene razón, me dice, es 0.7, así, sonriendo. En ese momento entré en ira yo, porque realmente era como decir que yo era un estúpido de esos, ¿no? Y le quité el papel, le digo, ¿dónde está su cálculo? Bueno, muchos de ustedes me han conocido seguramente, porque así siempre he sido, ¿no? ¿No, Walter? ¿No? ¿Dónde está? Le digo. ¿Usted cree, le digo, que yo soy un muchacho imberbe? Le digo que viene usted a decirme las cosas que no son. En ese momento le demostraba a él de que no era capaz pues, de llevar una planta, ¿no? Y eso me imagino que han sucedido en todas las otras plantas a nivel nacional, de manera que la hemos perdido completamente. Y hay momentos como este, que cuando nosotros desaparecimos, prácticamente todos, éramos unos 7,000 a 7,500, que teníamos algunos nuestras plantitas, nuestra producción, ¿no? Y desapareció la pequeña minería. Hoy día no existe, pero sí le llaman la pequeña minería informal y la minería informal. Hay ahí está. Bueno, hay unas leyes que dieron de todo lo que significaba en nuestra época. Por ejemplo, decía, ni siquiera nos daban a nosotros la oportunidad de que la gente se metieran a trabajar y sacarlos. Decían, bueno, si ya se quedaron 3 meses, ya son ellos también dueños. No sé si algunos algunos mineros hay de los que nos quitaron algunos denuncios. ¿Saben cuál era la ley? Decía la ley, si yo tenía mi denuncio y venía otro, por decir tenía 200 hectáreas, y venía otro y hacía 1,000 hectáreas, a veces un amigo, porque los amigos hacían eso, llegaba, oye, le digo, tú te has hecho denuncio sobre mi denuncio. Ah, sí, no te preocupes, yo me voy a recortar, ¿no? Ah, ya, pues si el amigo dice, me vas a recortar, no hay problema, ¿no? Pero felizmente hay otros amigos, que no son amigos íntimos tuyos, pero son amigos a veces de restaurante, de trago, qué sé yo, que son más sinceros, ¿no? Me dijo uno de ellos, un cajamarquino, muy amigo. Oye, me dice, ¿conoces al ingeniero fulano? Sí, le digo, sí es amigo mío. Pero me han dicho que ha hecho un denuncio sobre el tuyo. Ah, sí, le digo, ya le dije que recorte. ¿Y? ¿Has verificado si lo ha recortado? Pues me imagino que lo va a hacer, ¿no? No, mejor tú anda, verifica. Le digo, ¿y por qué? ¿No? Si él es mi compadre, me dice, y mi compadre me ha hecho eso, ¿por qué no te lo va a hacer a ti? Inmediatamente me fui a la jefatura regional, comprobé que efectivamente lo había hecho y no lo recortó. Entonces tuve que recortarlo y hacerle ver a él de que estaba actuando mal, ¿no? Pero eso lo permitía la ley. Porque él me contó, me dijo, ahora es mi socio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener leyes de esa naturaleza? Y todavía subsiste alguno de esos decretos supremos, ¿no? ¿Qué es lo que
nosotros tenemos que ver en la minería informal, por ejemplo, ahora ya hablando de la minería informal, desaparece la pequeña minería y la pequeña minería comienza a esparcirse, los pequeños mineros comienzan a esparcirse y se establece ya todo un sistema. Generalmente estamos hablando de minería informal hoy en día de productores de oro. No estamos hablando de plomo, zinc, cobre, lo que antes nosotros producíamos, ¿no? Estamos hablando de oro ahora, ¿no? En la época que nosotros comenzamos a hacer, ¿recuerdan ustedes aquellos años 78, 79, 80, ¿no? Que el país no producía más que 2,5 toneladas de oro al año. Y comencé a escribir, a decir a la gente que el Perú era pues vasta minería, vasta minas, por todos lados. El cuerpo de ingenieros de minas del Perú, allá por los años 14, 15 creo, ¿no? Hizo un estudio de todos los ríos del Perú, en esa época. Y no hay un solo río que no tenga oro. El más bajo es 0.3. Y eso es lo que producen ahora. Eso es lo que ahora explotan algunas zonas, ¿no? Pero en esa época, pues, ¿cuánto valía? Pues un gramo valía $0.50, una cosa de esas, ¿no? Hoy día un gramo vale 35, 40 dólares, ¿no? Si cuando nosotros entramos a la producción aurífera, como digo, el Perú producía 2,5 toneladas al año, Colombia en esa época producía 3 toneladas 800, ¿no? Y estaba incentivando su producción porque ellos comenzaron a sacar dragas de oro grueso. Entonces yo comencé a escribir y decir que deberíamos de producir también. Creo que fui uno de los culpables de esta minería que nos sofoca actualmente, ¿no? Porque ahí comenzamos a hablar de dragas, comenzamos a hablar del sistema de explotación. Nuestro querido amigo David Bayón, por ejemplo, estaba de presidente del banco, y me pidió que vaya a la zona de Madre Dios para ver si podíamos tecnificar el área. Y es una historia que quisiera que ustedes conozcan, para que sepan cómo es que hemos llegado a ese grado, ¿no? Entonces metí equipos, tractor, qué sé yo, al grupo, porque en esa época, ustedes saben lo que es un palo meandro, ¿no? Los meandros, las curvas que dan los ríos, y palo meandro le llaman a las curvas antiguas, o sea que ya están cubiertas, ¿no? Y ya son otros nuevos. Entonces los productores de esa época venían gentes especializadas y buscaban esos meandros antiguos. ¿Por qué buscaban esos meandros antiguos? Porque si tenía pues 5 gramos, 6 gramos, 7 gramos por metro cúbico. Y existían un promedio pues en esa época del banco, todo era del Banco Minero. Y existía un promedio de gentes, ¿no? Que cuando encontraban un palo meandro así, lo dividían en todos, a 15, 20 grupos de mineros que habían, le daban 20 metros para que exploten ellos, ¿no? Así nació esa minería. ¿Y quiénes dirigían esos grupitos? Ni siquiera gente del lugar. Bueno, era etapa de crisis en esa época, ¿no? Eran ingenieros, médicos, odontólogos, todos ellos eran dueños de 20 metros y explotaban ellos. Se decía, si yo un día saco lo que gano en 15 días en Lima, ¿no? Y lo hicieron, y comenzaron a trabajar así. Con el ingeniero Isaac Ríos, por ejemplo, hicimos un estudio para el banco y presentamos, incluso publicamos en el Instituto de Ingenieros de Minas, en una de las revistas, la forma cómo explotar, la forma cómo hacer. En esa época, si nosotros hubiéramos continuado ese sistema, hoy día no habláramos de la depredación de bosques, porque todo estaría reglamentado. Ni eso siquiera los gobiernos han podido hacer. Y ahora me da pena, por ejemplo, ver las zonas que dicen depredadas, ¿no? Pero tienen que pensar también, por ejemplo, cuando hablan de depredación, o sea, vean el comercio.
sacan en primera plana los mineros de Madre de Dios y enseñan un meandro. Si ustedes ven bien la fotografía, es un meandro, ¿no? No hablan de todo el sistema, sino un meandro ahí donde se explota toda esa área, ¿no? Y el ingeniero Guido del Castillo decía, si es renovable, solito va a crecer, y enseñaba incluso en fotografías de antiguas zonas explotadas que ya estaban creciendo la hierba, ¿no? Porque así es. ¿Qué agricultor me va a decir a mí cuál es la potencia de las tierras cultivables en la zona de Madre Dios? ¿No? Si nosotros sabemos que había zonas de 1 metro, de 2 metros, máximo 4 metros de tierras, ¿cómo vamos a pensar en una zona que sembrar árboles de gran cantidad, ¿no? y vivir de eso? Ni pensarlo, ¿no? Pero sí podríamos conservar esos 2, 4 metros, porque para esos 4 metros han pasado miles de años que nosotros tenemos el deber de conservar. Y claro que lo podemos hacer si es que utilizamos un sistema, que es lo que le falta de aprender el resto. En lugar de esa minería, interdicción a los mineros, ¿no? ¿Cómo le van a decir informal a un minero que tiene 2 payloaders de $500,000? ¿Qué informal es ese? Por lo menos los vendedores tienen que... El vendedor de ese equipo deberían de meterlo adentro, porque están vendiendo a uno que no ha podido decir de dónde viene el dinero, ¿no? Pero le llaman informal. ¿Cómo le vamos a llamar a agentes? Le vuelvo a repetir que en esa época la producción del Perú era 2,5 toneladas. Hoy en día, esta gente en Madre de Dios producen de 24 a 30 toneladas de oro. ¿Ah? 30 toneladas más grande que la mejor empresa minera de acá, y le llamamos informal. Algo tenemos que hacer, pero no hacer lo que está haciendo este gobierno, ni siquiera las leyes que ha dado este gobierno. Pero no lo entienden, ese es el punto, no entienden el proceso. Yo una vez, el primer ministro de Medio Ambiente, no sé si era ingeniero, Barak, ¿ah? No, Brac. El primer ingeniero, ministro del Ambiente, fue a dar una conferencia en el Instituto de Ingenieros y le hice una pregunta. Oiga, le digo, ¿usted sabe que el mercurio es uno de los metales más estables, tan estable como el oro? Me quedó mirando. Bueno, si usted lo dice, me dice, ¿no? Imagínense la ignorancia de una autoridad de esta naturaleza, ¿no? Oiga, le digo, ¿por qué no contesta la pregunta? Usted sabía, le digo, que nuestros indios, nuestros incas, recuperaban el mercurio con una papa. Se rió, me dijo, yo no apuesto con papas. ¿Ah? ¿Alguien sabe eso o no? Los incas hacían eso, recuperaban mercurio con papa y sacaban su oro, ¿no? Entonces, si nosotros, es ancestral el uso del mercurio, si el mercurio nos da a nosotros la oportunidad de extraer el oro, ¿qué cosa debemos hacer nosotros los técnicos? Enseñar, hacer ver cómo recuperar y cómo no contaminar, que es la parte más importante. Si quieren, entramos al medio ambiente, entonces no contaminemos, no hagamos. El mercurio lo puedes recuperar fácilmente haciendo todo un proceso ¿no? Claro, entonces tú recuperas el mercurio y no contaminas absolutamente nada. Hay sistemas. Hay gentes, ingenieros, que dicen, como tú dices, es estable, muy difícil que se oxide, muy difícil que se contacte, a menos que sea oro mismo. Y el oro mismo no se contamina así. Hay oportunidad de que nosotros podamos decir, ¿me he contaminado con mercurio?
hace poco, un doctor que es director del hospital más grande del sur de Puerto Maldonado, él dice, oiga, yo tengo 22 años acá trabajando y no he atendido un solo paciente de contaminación de mercurio. Ahí están sus declaraciones. Ahí están sus declaraciones. ¿Ah? Entonces, ¿cómo puedo creer yo de que la actividad están haciéndolo como deberían de hacerlo? ¿Todo es política? No lo entiendo yo cuando nosotros escuchamos a un médico que está trabajando más de 20 años ahí y dice que no ha tratado a uno solo en contaminación. Imagínense ustedes la sublimación del mercurio. ¿Qué hace el mercurio sublimado? Apenas toca la humedad, ¡bum!, se convierte en mercurio puro y cae. Si estuviera sobre la playa, ustedes no pueden lograr agarrar ese mercurio, porque inmediatamente se va al fondo. ¿Cierto o no? ¿No? ¿Qué oportunidad tenemos nosotros de contaminarnos con eso? ¿Podemos comerlo? Ah, me olvidaba. Efectivamente, ha habido un muerto por mercurio, ahí en Cholopampa, cuando un camión se volteó de mercurio, se volteó y los periódicos dijeron, contaminaron todo Cholopampa. Y presentaron a una mujer que efectivamente murió por contaminación de mercurio. Pero no dijeron la verdad. Cuando uno de nuestros grupos, preocupado porque dijeron, caray, si es así, ¿qué estamos haciendo? Fueron allá, a Cajamarca, y efectivamente constataron de que había una señora que había muerto por contaminación de mercurio. ¿Pero qué pasó? Si nosotros decimos que no es posible, ¿por qué? ¿No? Llegamos a saber que esta señora había trabajado en un campamento minero. La señora no había visto todo el proceso. El último proceso que vio fue que quemaban el mercurio y sacaban oro. Entonces, ¿qué hizo ella? Agarró lo más de mercurio que pudo, se lo llevó a su cuarto y comenzó a quemarlo en un cuarto cerrado, caliente. El gas del mercurio la asfixió y la mató, pues. Pero solamente fue por ignorancia del sistema. Entonces, si nosotros sabemos cómo trabajarlo, ¿por qué no enseñar al resto? ¿Por qué tenemos que decir de esta minería informal? ¿Por qué no decirles, oye, tenemos los ingenieros suficientes para que enseñen a cada grupo? Que es la propuesta que hicimos hace 2 años, 3 años. Cuando a mí me consultaron qué es lo que podíamos hacer, ¿no? Con el primero que hizo la interdicción, la pregunta me hizo uno que lo sacaron después, que le llamaban el zar de no sé cuántos. Y le pregunté, ¿y usted qué cosa es? General, me dijo. ¿Y qué sabe usted de minería para que diga estas cosas? No, me dice, a mí me han dicho que tú me puedes decir, claro, le digo. Primero no pueden hacer esto. Si yo fuera minero, que usted me vuela un equipo, yo lo denuncio, le dije. Porque está usted yendo contra todas las propiedades acá. Y en última hora le digo, ¿por qué no quitan los equipos y entregan a los pueblos que necesitan? ¿Por qué volarlos? ¿Por qué quemarlos? ¿No? Si quieren, quítenselos, pero regálenlos a quien los necesita. Porque mañana más tarde, si hay, como digo, una protesta formal, técnica, en decir, oiga, usted no está haciendo bien las cosas, tiene que enseñarle a los hombres, a los mineros, cómo hacer para explotar las minas, cómo hacer para no contaminar las minas. Miren las minas que estamos trabajando, todas cumplen con todos los requisitos, porque saben hacerlo técnicamente, ¿no? No porque se los exigen, sino que saben hacerlo. Entonces, si ellos saben hacerlo, todo el mundo puede hacerlo, con conocimiento de causa. Eso es para mí lo principal que nosotros debemos abocarnos como colegio de ingenieros, como instituto de ingenieros, como geólogos, etcétera.
que estamos capacitados para enseñar y hacer desarrollo de un país como el nuestro. Y si no saben, pregunten, ¿no? Para eso estamos nosotros. La inteligencia de cada uno de los ingenieros que están es suficiente para enseñar a todo lo que le llaman minería informal. Lo único de malo, sí, es que llamémosle informal a esa gente que no tienen denuncio, no tienen propiedades y se meten a las propiedades nuestras. A eso le llamaban antes los informales. Y por eso están hechos los decretos. Unos decretos, por ejemplo aquí, son recomendaciones. Miren todos los decretos donde el decreto legislativo 1099 aprueba acciones de interdicción de la minería ilegal en el departamento de Puno y remediación ambiental en la cuenca de los ríos Ramis y Suchos. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo eso? Porque dice que contaminan con mercurio. ¿Ah? ¿Dónde está la contaminación? Si nosotros podemos recuperarlo. Buenas noches. Pero aparte de la contaminación de mercurio, ¿no están los delitos conexos, la prostitución infantil? Perdón un momentito, al final de la exposición del ingeniero habla de preguntas. No interrumpa, por favor. Gracias. No, entonces, por ejemplo, en el decreto número 1100, regula la interdicción de la minería en toda la República y establece medidas. ¿Cuáles son esas medidas complementarias? ¿Quién las utiliza? ¿Qué técnicos han sido creados? Están poniendo. El otro decreto establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental. ¿Sabe qué causa esto? Causa que, por ejemplo, Madre de Dios, un galón de petróleo o un galón de gasolina, bueno, no hablemos de gasolina, solamente un galón de petróleo, cuesta de 35 a 40 soles. Porque tienen que pedir permiso a la SUNAT, permiso al capitán de puerto, permiso a medio mundo para que le den un pase para que compre combustible. ¿Qué cosa trae eso? Contrabando. Yo me voy a Bolivia en un peque y traigo pues 50 cilindros de petróleo, ¿no? Entra el contrabando, le pagas a medio mundo y ganas más plata que cualquiera. ¿Qué estamos fomentando entonces? ¿Ah? Eso es lo que hacen estos decretos. Ninguno siquiera es técnico. Si fuera técnico yo diría, está bien, hagámoslo, pero pongan las gentes necesarias para que ellos lo vean. Si vamos a decir que no tenemos los profesionales necesarios, sí los tenemos. Y tenemos bastantes todavía que están dispuestos a ir a trabajar. No importa cómo, pero van. Porque saben lo que están haciendo, saben lo que hacen y saben cómo enseñar. Ese es el punto principal, ¿no? Siguen los decretos. Por ejemplo, en este 9º dice, establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de las maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como el producto minero. ¿Qué nos da eso? Que mi producción, ¿qué es lo que está pasando ahora? Leen los periódicos que detuvieron a fulano de tal en el límite de Bolivia con 5 kilos de oro, con 10 kilos de oro, ¿no? Pero yo sería tonto irme a Bolivia si puedo irme a Brasil. Más cerca es ir a Brasil y puedes pasar corriendo como sea, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? La mayoría están pasando por Brasil, se dan una vuelta y en Bolivia es más caro, entonces se dan la vuelta por Ceará y todos esos puntos y venden pues en el Beni, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros sabemos. Entonces, ¿por qué dictar esas medidas si estamos sin siquiera tener conocimiento de las medidas que debemos poner? ¿Han consultado a nosotros? ¿Han consultado a algún ingeniero? Nada, ninguno. Entonces, esas son las cosas que nosotros deberíamos de ver y establecer, lo que a cada estamento enseñarles para que ellos puedan dictar las medidas. Nosotros no somos abogados, pero esto cualquiera lo entiende. Yo me pregunto, ¿esto es de abogados? Bueno. Ahora, Alberto, a ver si puedes redondear en 10, 15 minutos. Sí, ahorita. Entonces, ya vengo aquí con mis recomendaciones, ¿no? Que tenemos que modificar todo eso, todos los decretos supremos, abolirlos prácticamente, ¿no? Modificar los artículos siguientes y todas las áreas concesionales, los titulares deben volver a sus titulares.
porque ahorita se los han quitado a la mayoría de invasiones que hay. Aquí está el meollo del asunto. Es promover la constitución del Consejo Técnico Permanente del Desarrollo minero, integrado por la cooperación de las instituciones competentes de la minería, Instituto de Ingenieros, Colegio de Ingenieros, Capítulo de Minas y Capítulo de Geología. Capital y fortalecer el capital humano en las instituciones, impulsar la estructura y eliminación de sobrecostos. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que nosotros debemos propugnar. Utilizar un grupo técnico especialista que pueda guiar a los gobiernos y pedir a los gobiernos, no solamente exigir a los gobiernos, que los ministerios altamente técnicos deben ser presididos por los técnicos, por los ingenieros de las instituciones que nosotros tenemos. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por tus recomendaciones y tus reflexiones de toda una vida de minero, que yo creo que sirve a todos los ingenieros de minas como un ícono, como un ejemplo. Pasamos a una rueda de preguntas. Por favor, caballero, su pregunta. Aquí al frente. Buenas noches, mi nombre es Emerson Galeano. He escuchado detenidamente su ponencia y quisiera aclarar unos puntos. Mi enfoque es netamente legal, yo soy abogado de profesión, especializado en derecho minero, y veo que no hay una diferencia, no han marcado la diferencia entre lo que es un minero informal y lo que es un minero ilegal. El minero ilegal es el que está realizando actividades mineras en una zona donde está prohibido su ejercicio y sobre él pesa las acciones de interdicción. Si bien dijo usted que estaba mal destruir maquinaria que puede ser donado a otros fines, la interdicción solo se sujeta a la minería ilegal, y la interdicción son dos cosas. La primera es el decomiso a favor del Estado, y en el caso de que por el difícil acceso a la maquinaria es que se procede a su destrucción. Respecto a todos estos decretos legislativos, yo me pregunto, hay una ley que fomentaba la formalización de la pequeña minería y minería artesanal desde el 2002. Estos decretos comienzan en el 2012. Entonces yo me pregunto, en todo ese tiempo que transcurrió, ¿por qué predominó el ejercicio de la actividad minera, pequeña minería y minería artesanal, de forma informal? Ahí yo sé que hay responsabilidad tanto de las DREM, que tenían un papel predominante a efectos de enseñar lo que el ingeniero ha señalado, ¿no? Y también responsabilidad de los propios mineros, que en realidad han ido desarrollando, han ido ganando mucho dinero y han pasado de una minería artesanal a una minería, pequeña minería y hasta mediana minería. Por ejemplo, los que están en Madre de Dios, como la señora Gregoria Santos, ella no es pequeña minera, ella es mediana minería. Entonces, lo que muchos mineros quieren es aprovecharse de soy minero artesanal o soy pequeño minero para poder tener facilidades. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es, ¿por qué cree que no se debe respetar este nuevo marco legal, ya que ellos han tenido oportunidad de formalizarse desde el 2002? Bueno, primero una inquietud de lo que es minería informal y lo que es la pequeña minería o minería, ¿cómo dirías?, artesanal, una minería que está fuera de las leyes, ¿no? Cuando uno tiene un denuncio, un petitorio, tiene para trabajarlo. Los petitorios que se hicieron anteriormente en Madre de Dios no están catalogados como áreas no trabajables. Primero, los petitorios fueron todo el área del Manu completo, de las cuales muchos de nosotros teníamos 10.000, 5.000 hectáreas cada uno.
¿no? Lo que pasa es que en esa época cada uno podía tener hasta 20.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque pagábamos una sola vez al año. Vino el gobierno de Fujimori y nos clavó $3 por hectárea de los denuncios, de los petitorios. De manera que un petitorio de 1.000 hectáreas tenías que pagar pues $3.000 por año, y si tenías 10.000 hectáreas, $30.000. Y si tú no tenías capacidad de trabajo en ese momento, simplemente tenías que soltarlos. Y al soltarlos, vinieron otros mineros que denunciaron esa área. A ellos le llaman mineros informales, lo cual no es cierto. El otro tipo de mineros son los que se meten, invaden, así como en Lima, que invaden y después piden agua, luz y todo lo demás. Igualito, en la minería es igual. Entra la gente, se invaden y tú no puedes votarlos. Y para votarlos te tienes que traer la policía, llega la policía, lo votan, la policía se va, otra vez vuelven a entrar. Entonces, ese es lo informal, ¿no? Pero tenemos que saber distinguir estas dos cosas para poder entenderlos, ¿no? Yo lo entiendo, pero el concepto de minería informal es una persona natural o jurídica que desarrolla actividad minera, que no esté tanto en pequeña minería o minería artesanal, que no utilice las maquinarias. Perdón. Esa es la definición. Sí, indudablemente que no lo entiendes. Me gustaría que te explicarte después o enseñarte después, ¿no? Si tú quieres, podemos tener otro sitio donde explicarte bien, porque es muy difícil enseñarte así como tienes esos conceptos. Los conceptos no se adquieren por leer, sino también tienen que preguntarle cómo es la cosa, ¿no? Para poder entenderlo. Veo que tu juventud te hace pensar más allá de lo ¿cómo le llaman? De lo evidente, ¿no? No, sí, efectivamente eso es lo que no quiero, porque hay otras preguntas que tenemos que responder, pero como digo, cualquier otra extensión de tu preocupación, ven a mi lado y podemos discutir o hablar o conversar, ¿no? Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Por qué dice que la mayoría de los ríos han encontrado oro o hay oro, ¿no es cierto? Eso mencionó. ¿Por qué los ríos normalmente tienen oro? No sé de la especialidad. Bueno, en geología todito es todo el Perú tiene oro, en mayor o menor cantidad. Los ríos vienen de las partes altas y entran y deshacen las vetas que hay pequeñas o grandes, y todito viene y se quedan los ríos, ¿no? De manera que todos los ríos, por ejemplo, yo les puedo decir que hay ríos principales que tienen mayor cantidad de oro que en otros. Pongamos el río Camaná, el río Enchira en Piura, por ejemplo. Son el río Santa, ¿no? Donde todas las pizarras se han deshecho ahí, que tienen oro, y se van al río y el río los lleva hasta el mar. Ustedes hacen análisis en las playas y encuentran oro, es decir, donde desemboca el río, ¿no? Entonces, esa es una de las razones que tiene casi todos los ríos. La mayoría, digamos, en esa época establecieron ese estudio que les hablo, daba como resultado que la menor cantidad de oro que había en los ríos, el más bajo era 0.3. Entonces ya se imaginan el resto, ¿no? 0.3 en esa época no valía pues ni un centavo, ¿no? Pero hoy en día sí vale.